Platicar con Mario Di Costanzo, él es consultor financiero, además conocidísimo aquí en esta casa. Le agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, Mario. Al contrario, muy buenas tardes, Alejandro, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Veíamos el contexto económico que vive nuestro país. Yo te preguntaría sobre las propuestas de los candidatos. Hoy los partidos políticos tienen claro que el reto más importante que van a enfrentar en los próximos años va a ser el tema económico. Sí lo tienen claro, aunque no tienen propuestas específicas más allá de las que se han señalado, y me parece yo de lo que han propuesto los candidatos, los diversos candidatos a gobernadores, a diputados federales, a alcaldes, yo destacaría tres propuestas o tres elementos muy importantes. El primero, desde luego, es pues lo que hablan muchos gobernadores, la renovación de este acuerdo fiscal, de este pacto fiscal en las entidades federales, ¿no? Es dramático cómo ha caído el gasto en obra pública del gobierno en la mayoría de las entidades. Las participaciones federales, hay no menos de 16 estados que en el periodo enero-marzo recibieron incluso menos recursos que el año pasado, y el año pasado ya tenían una caída. Entonces, ese es un elemento que podría destacar. El otro elemento es lo que vienen diciendo de alguna manera muchos especialistas, o venimos diciendo, sí, y que no se ha podido concretar pues por esta abrumadora mayoría que hasta hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados, y es la necesidad de un plan de reactivación económica eficaz y eficiente. No ha habido, y el gobierno no ha dado luces de querer iniciar un programa realmente importante. Ya lo comentaban, los pocos créditos que se han dado a estos beneficiarios de los censos de bienestar, que no son más que la estructura o los electores de Morena. Esos son los que están recibiendo estos apoyos. Y tres, yo te diría el empleo. Es realmente urgente que en este país se reactive el empleo. La economía va a caer o cuando mucho va a crecer 0% en el primer trimestre del año. El gobierno ha apostado totalmente a las vacunas. Yo te diría, llevamos en términos redondos 16 millones de vacunas puestas en 4 meses, son 4 por mes. Yo no veo que sean factibles las cifras que hasta hoy dice la Secretaría de Hacienda, de 80 millones de personas vacunadas. Me parece que es tal la desesperación. Hoy la Coparmex hace un llamado importante a las personas, a los candidatos, a adherirse a un compromiso en donde pues 8 puntos resalta la Coparmex, y uno de ellos tiene que ver con la reactivación económica, con la creación de empleo, con temas de salud y con finanzas públicas sanas, cosa que tampoco no tenemos. Tú recordarás que el gobierno, y lo mencionaste, ha señalado que no se quería endeudar fiscalmente para un programa de reactivación económica. La deuda ha crecido, y creció el año pasado no menos de 1.5 billones de pesos, 1.3 billones de pesos, si consideramos que a febrero la deuda total de la economía mexicana era de 12.3 billones de pesos, y en diciembre de 2019 era de 10.8 billones. Entonces, estamos, como tú lo dices, en una de las peores crisis de la historia, sin la capacidad de tener un programa de reactivación económica. Los candidatos hacen su labor, pero hay que recordar que la política económica la propone el Ejecutivo y la aprueba la Cámara de Diputados. En ese sentido, son dos poderes que han estado controlados en este momento por Morena, y se ve difícil que si no hay un cambio en la composición de la Cámara de Diputados en estas elecciones del 6 de junio, pues pueda haber una corrección de la política económica. Me parece muy claro y alarmante que el gobierno federal no ha hecho caso a estos llamados, aún y con los malos resultados. El desempleo y el repunte de la inflación, por ejemplo, son un cóctel explosivo para la cartera vencida de las personas, Mario, que ya están aumentando índices de morosidad. Sí, dime.
Es que revisando, por ejemplo, estas plataformas electorales de los 10 partidos, veía yo puntualmente con cada uno de estos partidos que hoy pues son mayoría, ¿no? Por lo menos en la Cámara de Diputados. Morena dice, acciones suficientes y necesarias para tener bienestar. No aumentar impuestos, finanzas públicas sanas, aumento salarial y combatir la evasión fiscal. ¿Eso va a ser suficiente cuando la inversión se está alejando y cuando pues no se aumentan impuestos? ¿Se puede lograr crecimiento económico de esa manera? Mira, definitivamente no, porque además no se tienen finanzas públicas sanas, no se tiene una creación de empleos, no se tienen reformas que les den certeza a la inversión. Al contrario, las últimas 3 o 4 reformas que ha aprobado la Cámara de Diputados, yo te diría que van a generar desempleo, por lo menos en el corto plazo, la de outsourcing, el ahuyentar inversiones como lo han hecho en el sector energético, con las 2 reformas, con la de hidrocarburos y con la ley de la industria eléctrica, pues es un mensaje a los privados para no invertir o no invertir por el momento. De hecho, han terminado en la Suprema Corte de Justicia, hay amparos, sí, amparos que además se han resuelto a favor de los particulares, pero que es una incertidumbre constante en la que se genera. Y yo te diría que de la plataforma de Morena, pues nada es viable porque nada es cierto, ¿no? No hay, como te digo, salud en las finanzas públicas y el no elevar impuestos en el contexto en el que estamos viviendo, pues únicamente va a llevar al gobierno a endeudarse más. ¿Qué se requiere? Y yo he escuchado algunas otras propuestas de diputados de oposición, de diputados o de candidatos de oposición, en donde ellos hablan de un gran programa de reactivación económica. Sí, lo tiene, por ejemplo, eso lo tiene el PRI, por ejemplo, lo tiene el PAN, que en la plataforma del PAN, por ejemplo, hablan de tener un ingreso básico universal, hablan de un fondo permanente para pymes, hablan también de incrementar los fondos para las entidades y los municipios, que hemos visto principalmente de gobernadores del PAN, esta exigencia de que no les alcanzan los recursos. ¿Esto lo ves viable? ¿Hay recursos para poder llevar a cabo todas estas propuestas? Sí hay, si redefinimos la política de gasto. Es decir, si en lugar de estar gastando en programas ineficientes e inviables, como ya los hemos mencionado, o como algunos que ha llevado el gobierno, por darte un ejemplo, pues es absolutamente absurdo que en este momento se esté gastando una millonada en este programa de jóvenes construyendo el futuro, donde se les da una beca. ¿Y a dónde van a salir a trabajar si no hay empresas, si las empresas están cerrando o están quebrando? O que tengan concentrada la inversión pública en 3 o 4 proyectos. Hace un rato analizaba yo con algunos legisladores y con algunos candidatos un dato que me parece a mí impresionante. Toda la inversión, toda la obra pública del gobierno, el 90% de la obra pública del gobierno está concentrada básicamente en 4 proyectos y está concentrada en 5 estados. Así no se puede generar un crecimiento económico en el país. Ya sabemos además que las obras que está impulsando esta administración pues han sido muy cuestionadas con respecto a su viabilidad y a su rentabilidad, desde la refinería, desde el propio aeropuerto, desde el tema del Tren Maya, y esto no está generando los incentivos necesarios para que venga obra pública, para que venga inversión, o para que se genere la infraestructura necesaria para recibir esa inversión. Estados como, por ejemplo, Jalisco, sí, la obra pública representa en el 2021, o el presupuesto federal para obra pública, representa menos del 10% de lo que recibieron en el año 2015. Este dato, pues, es para aterrar a cualquiera. ¿Y qué va a generar? Pues va a generar mayor desempleo y menor desarrollo económico. Bien. Mario, te agradezco como siempre estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Alejandro, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Ahí tiene usted las reflexiones, puede recuperar estas entrevistas en todas nuestras redes sociales.